En la palabra dice que en el momento en que el profeta Samuel unge al rey David, ¿sí? Dice que en ese instante que es ungido, dice que el Espíritu de Dios estaba sobre él. No dice que estaba dentro de él, y ustedes saben por qué no estaba dentro de él, porque el Señor Jesucristo no había muerto, no había resucitado. Entonces dice que en ese instante que viene el profeta Samuel y lo unge, dice que el Espíritu de Dios comenzó a estar sobre él. Amén. Amén. Entonces vemos a un rey que es ungido, pero es un rey que no va a reinar aún. Al contrario, empieza un proceso. David va primero a servir a la casa del rey Saúl, y luego su primera hazaña va y tiene que pelear contra los filisteos, y él empieza a vivir un proceso. Y luego en el capítulo 22 dice que él viene huyendo porque el rey Saúl se llena de celos, ¿sí? Porque el pueblo hacía una canción alarde a la victoria que había tenido el rey, pues David, con Goliat. Y dice que Saúl se llena de celos y empieza a perseguir a David para matarlo. En ese instante entonces se llena de celos y empieza a perseguirlo. Viene David, empieza a huir, llega a Nob, allí a un pueblo donde están los filisteos. Allí pide al rey Ahimelech que le dé de comer porque viene solo. Luego dice mentiras allí porque se hace como loco, porque los filisteos empiezan a ver y dicen: este es David, el que estaba con el rey Saúl. Entonces él siente miedo y se vuelve, dice que se hace pasar por loco. Luego de allí se va a la cueva de Adulam, y es ahí donde yo quiero empezar, ¿no? Quería hacerles para que estén en contexto. Entonces él llega allí, dice en el 22:1, primera de Samuel, dice: yéndose luego David allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí con él. Y luego en el 2 dice: y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Entonces vemos a un rey que es ungido, pero que es un rey perseguido, es un rey que es rechazado por muchos, es un rey que seguramente llega ya a una cueva. Usted sabe cuáles son las condiciones de una cueva, ¿cierto? Una cueva es fría, no hay camita. Él venía del palacio del rey Saúl, que aunque servía allí, tenía su camita, ¿cierto? Comía con el rey, porque se sentaba a la mesa con el rey, pero llega a una cueva donde se siente solo, tiene que dormir sobre las piedras, siente frío, se siente cansado. Además, yo creería que él empieza a decir: pero venga, si yo fui ungido rey, ¿por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué el rey Saúl me quiere matar si yo no he hecho nada? Al contrario, yo le he servido al rey, pero me está persiguiendo para matar. Y en esa condición llega el rey, pues en ese momento ya era el rey David allí. Además dice: tuvo que dejar su familia, sus padres, y se va solo allí a este lugar. Luego se entera que por culpa de la mentirita que él había hecho allí, que se hizo pasar por loco, matan a 85 sacerdotes y matan a niños y mujeres. Entonces se podrán usted imaginar la carga emocional de David en ese momento, ¿sí? Se siente solo, cansado, además culpable, porque por culpa de esa mentira hace matar allí a estas personas. Y entonces verán. Pero vemos a un David, porque en los salmos, usted va al Salmo 57 y 142 para que lo lean en casa. Él allí no reniega contra Dios. Él al contrario clama a Dios en esa cueva. Allí, él clama a Dios y habla con Dios, ¿sí? Y es allí donde Dios empieza a preparar a David. Es allí, en esa cueva, donde el Señor le empieza a dar las estrategias a David. ¿Para qué? Para que se prepare para reinar. Y luego vamos al versículo 2 y dice: se juntaron con él todos los valientes, los esforzados, los estratégicos. ¿Eso dice ahí? No. Dice que vienen ahí y se juntaron con él todos los afligidos, todos los que estaban endeudados, todos los que se hallaban en amargura de espíritu. ¿Usted sabe cuáles son los amargados que están en amargura de espíritu? Los negativos, los que no están contentos con nada,
los que por todo se quejan. Esos son los de amargura de espíritu, se sienten perseguidos por todo el mundo. Alguien les dice algo y dice que no me quiere, están siempre preparados, predispuestos, están siempre a la defensiva. Esos son los que se llaman amargura de espíritu. Entonces podrán imaginar, el rey David viene y no sé cuántos hombres le llegan, ¿10? No, 400. Dice ahí que llegan 400. O sea, este de David dice, wow, 400 y casi están en las mismas condiciones que yo. La palabra dice que David es tipo de Jesús. ¿Sí? Porque eso dice la palabra, es tipo de Jesús. Y entonces llegan allí todos los afligidos, los endeudados, los amargados de espíritu. Todos estos personajes han sido expatriados también, han sido sacados también de sus pueblos, y lo único que ellos podían hacer y pudieron es, vamos a ir a la cueva. Se escucharon que David estaba en la cueva y dijeron, vamos a ir donde está David. Nosotros vamos a ayudar a David a convertirse realmente en el rey de Israel. ¿Sí? Y yo hago un paréntesis aquí. Acuérdense que David es tipo de Jesús. Nosotros antes de conocer a Cristo también estábamos como esos 400, ¿sí? Algunos vivimos con tristeza, con soledad, con problemas, con angustias. Así estábamos nosotros antes de recibir a Cristo. Y ellos llegaron a David. Y esos hombres buscaron a David porque era el rey. Porque aunque era rechazado por todos los que estaban con el rey Saúl, ellos sabían que un día el rey David iba a ser el rey de Israel. ¿O la diferencia? Muy bien, podemos decir que David tenía un corazón, porque dice la palabra que tenía un corazón conforme al corazón de Jesús. Como el Espíritu de Dios estaba sobre David, ¿qué hizo David con estos hombres? David no los rechazó. David dijo, no, estos que están todos endeudados, esos que están afligidos, esos que están aquí amargados, no, yo no quiero eso, Dios, ¿por qué le mandó a estos hombres? No, Él no dijo eso. Él los acogió, Él los trajo, Él los sanó, Él los restauró, Él los formó, porque Él sabía que estos hombres eran los que podían a Él ayudarle a la guerra. Entonces no vemos a un David rechazando a estos hombres, no lo vemos. Pregunto, cuando nosotros llegamos a Jesús, ¿Él nos rechazó? No, nunca. Por eso David es tipo de Jesús. Jesús también dijo, venga, yo estoy aquí. Yo ya lo hice por ustedes, ¿qué tienen que hacer? Buscar. Y nosotros buscamos a Dios, todos los que estamos aquí. Y Él nos recibió con los brazos abiertos. Él nos sanó, Él nos restauró, Él nos levantó, Él nos redimió, Él nos justificó. Y hoy estamos aquí. ¿Cuánto lo creen? Amén. David, por su parte, allí en la cueva, él comenzó su liderazgo, porque fue allí donde el Señor lo comenzó a formar. Y allí donde él adquirió ese ingenio y esa capacidad para guiar y motivar a otros. O sea, David venía de la casa del rey, no sabía nada, ¿sí? Pero ahí vemos que David comienza a ser el líder de estos soldados. Él empieza a formar a estos. David empieza a luchar con ellos. David no va a la guerra o se queda ahí y se va solo una vez. Le costó alto. Pero a los comienzos de David siempre iba con sus hombres, con sus soldados. Y David hizo de ellos unos oficiales. Él venció en la batalla final y ellos alcanzaron también la honra junto con David. Es difícil tomar un ejército de 400 hombres. Bueno, no es lo mismo que ahora le pongan 400 en la milicia hoy en día, que son soldados y uno no sé aquí, que por lo que le colocan a unos 400 personas en las condiciones que llegaron. Ellos espiritualmente estaban muertos, nada. Pero David, dice la palabra que tuvo, dice la palabra, o sea, él después los restauró y los sacó adelante. Y vemos más adelante que estos valientes, porque si usted va y lee en la segunda de Samuel, versículo 23, eso se da a conocer como los valientes de David. Yo diría los soldados valientes de David. De estos 400 salieron capitanes, generales, salieron gente que fueron los que estuvieron con David en todas las batallas que hay para adelante. Si ustedes empiezan a leer, estuvieron con David.
Y algo a resaltar de este hombre, y me quiero centrar también ahí porque hoy estamos hablando de los soldados. Y hay tres coincidencias, o quiero que miremos tres partes: los soldados valientes de David, los soldados de Cristo y los soldados de hoy, de Cristo hoy en día en la nueva identidad. ¿Bien? Y algo a resaltar es que estos hombres, David no los llamó, ellos fueron a David, ellos fueron a buscar a David, ellos se ofrecieron a servirle al rey, a David. David no les tuvo que rogar: venga, ya que llegaron acá, venga, por favor, ayúdenme, venga, que es que yo necesito ser rey de Israel, es que yo necesito que ustedes me ayuden, venga, prepárense. No les rogó. ¿Cuántas veces en las iglesias casi no que le ruega a la gente para que sirva? En esta iglesia no pasa eso, no pasa. No. Los invitamos a las reuniones y llegan todos puntuales. Aquí no pasa eso, en nombre de Dios. Estos hombres se ofrecieron al servicio de David, permanecieron juntos y firmes a David, siguieron a David sin dobleces de corazón, estaban siempre prontos para pelear por David y por su Israel. Mire, dice la historia que un día el rey David dijo: tengo sed, porque en el campamento donde estaban no había agua. Y el rey solo dijo: tengo sed. Y dos hombres escucharon que el rey dijo: tengo sed, y se fueron, se infiltraron en el campamento de los enemigos y trajeron agua y le dieron al rey. Cuando el rey David vio que le trajeron agua, dijo: yo no soy digno de beber esta agua, porque mis hombres, ¿cierto?, arriesgaron su vida. Y dice la palabra que él regó el agua y no se lo tomó por respeto a los hombres que habían ido a arriesgar su vida por él. Esos eran los soldados valientes del rey David. Jesucristo también tuvo soldados. Jesucristo tuvo 12, bueno, 11 porque no se pues. Y vemos que hay también coincidencias. Jesucristo también fue ungido por el Espíritu Santo cuando fue bautizado. ¿Se acuerdan que era así como el rey David vino sobre Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios? Y a partir de ahí el Señor empezó a hacer milagros porque eso está en los evangelios. Los discípulos o soldados de Cristo eran muy similares a los soldados de David. La mayoría eran pescadores, eran gente del pueblo, no eran gente educados, eran gente del común del pueblo, muy parecido con los soldados de allí. Y vemos que estos discípulos o soldados de Jesús también tenían su carácter. Y el que más hablan es de Pedro. Pedro era un hombre impulsivo, era un hombre imprudente, era un hombre que siempre estaba cuestionando. Ese era Pedro. Pero yo veo y cuando estudio la palabra, Jesucristo también los cogió, porque ellos también fueron a Cristo, porque Jesucristo iba haciendo los milagros, ellos se acercaban y él les decía: venga, síganme, y ellos lo seguían. Y yo espera un momentico, que es que yo voy a ir allí, es que tengo esto, no, pero Jesús ya voy. Sí. El rey David, de esos 400 los convirtió en los valientes de David. Y de David, con los soldados valientes, hasta el día de hoy están escritos en la palabra, y más adelante están los nombres de todos los valientes soldados de David. El nombre de todos los apóstoles, todos los discípulos de Jesús también están en la palabra, aquí en la palabra. Pero Jesucristo también cogió a cada uno de ellos y los amó, porque seguramente venían con cosas también los discípulos, así como Pedro, los otros también tendrían su carácter y traían sus luchas. ¿Pero qué? Jesús vino, también los restauró, los sanó, también los hizo sus discípulos. Pero algo también es que Él los preparó, porque la palabra dice que Jesucristo preparó a los discípulos. ¿Los preparó para qué? Para que fueran y llevaran el evangelio. Y Él les dice en una parte aquí: vaya, no lleven nada, no lleven absolutamente nada. Lo dice en la palabra: solo lleven lo que es necesario. O sea que Jesús también tuvo soldados. Estoy hablando todo esto antes de la cruz, para que estemos, vamos a ver cómo es un soldado después de la cruz, como nuevas criaturas nacidas de nuevo.
Entonces vemos la similitud entre los valientes de David, soldados valientes de David, y los soldados de Cristo. Y vemos a unos discípulos que andaban con Jesús, caminaban con Jesús, veían a su maestro hacer los milagros, prodigios y todo, y de hecho ellos tenían, antes de que Jesucristo muriera, ellos tenían un poder temporal, porque ellos también hicieron uno que otro milagro, pero ahí los discípulos aún no habían recibido el Espíritu Santo de Dios, o sea que el Espíritu casi que estaba como ahí sobre ellos, no estaba dentro de ellos, ¿sí? Y ellos hacían todos sus milagros y hacían lo que veían hacer al maestro. Los discípulos de Jesús, o los soldados de Jesús, entendieron y aprendieron muy bien de su realidad. Y empezamos a ver en Hechos 2 cómo Pedro, Juan, que son los que comienzan primero, la mayoría fueron testigos oculares, o sea que caminaron con Jesús, vieron lo que Jesús hizo. El único que no fue testigo ocular fue Pablo, porque Pablo conoció al Señor después que se le apareció, después de que él murió, fue que se le apareció a Saulo de Tarso y se convirtió en Pablo. Ustedes ya conocen la historia. Pero vemos a un Pedro, a un Juan, a un Esteban, a todos los que empezaron la iglesia primitiva como soldados, llevando la palabra. Como soldados todos tuvieron dificultades, sí. ¿Ustedes creen que los soldados valientes de David, después de que fueron restaurados, fueron a la guerra, ellos también tuvieron sus luchas? También se sentían solos. Había momentos que se sentían tristes, alejados de sus familias, ¿sí? Esos eran los soldados de David, de Jesús. Sí. El cristiano hoy en día, ya vamos hoy en día, nosotros aquí, tenemos dos enemigos. O sea, la diferencia, perdón, hago un paréntesis, la diferencia entre los soldados valientes de David es que ellos iban a la guerra a pelear naturalmente, o sea, ellos tenían que ganar una guerra natural, ¿sí? Física. ¿Okay? Los cristianos, los discípulos, y hoy en día nosotros, nuestra guerra no es contra carne y sangre. Nuestra lucha es espiritual. Y el cristiano tiene dos enemigos. Y todo cristiano como hijo debe saber que en este mundo, en esta vida vamos a tener pruebas. O sea, yo no lo llamo batallas, pero digámosle batallas para tener coherencia con el mensaje. Llamémosle a esas batallas las pruebas, las dificultades, las circunstancias, todo eso que van a tratar de desviarnos y sacarnos del propósito de Dios. Y por eso Jesús decía, lo decía Juan, en Juan 16:3, ¿sí? En el mundo tendréis aflicción, pero regocijaos, yo he vencido al mundo. Ahí el Señor le estaba diciendo a sus discípulos, venga, ustedes son mis soldados, pero ustedes van a tener pruebas, ustedes van a tener dificultades, ustedes van a ser rechazados, ustedes van inclusive a morir por mí. Eso les estaba advirtiendo el Señor. ¿A quién? A sus discípulos. Tenemos dos grandes enemigos, que es el mundo. Estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo, esa es la palabra. Y como tal, nosotros tenemos que comportarnos diferentes a como se comportan los demás en este mundo. Pero a veces vemos que muchos cristianos no hacen la diferencia. Y eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Este mundo ofrece cosas que a lo bueno le llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Y eso también dice la palabra. Tenemos otro enemigo que no descansa, que siempre va a estar ahí acechando para hacernos caer. Y bien lo decía Pedro en 1 Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque nuestro adversario, el diablo, ¿qué dice? Anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Ustedes creen que el diablo va a devorar a los alcohólicos? ¿A los drogadictos? ¿A los corruptos? No, ya los tiene devorados.
Él quiere venir y viene por nosotros, por los que hacemos la diferencia, por los soldados de Cristo que van y predican el Evangelio, por nosotros que somos la luz y la sal donde quiera que vamos. A esos por los cuales el enemigo se quiere levantar, ¿cierto? Pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esas son las promesas que nosotros tenemos. Y todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. O sea, tenemos, esa es la diferencia de hoy en día nosotros los soldados de Cristo con la diferencia de los soldados valientes de David. Nosotros hoy tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros y sobre nosotros. La misma autoridad que tenía Jesucristo, que tenían los discípulos, hoy en día la tenemos nosotros también. Por eso, un soldado debe estar siempre vigilante. Vamos a ir a 2 de Timoteo 2. 2 de Timoteo 2. Dice, versículo 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Ninguno que milita se enreda en negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Vamos a dejar ahí, vamos a tomar el versículo más adelante. Entonces, ¿cómo es ser un soldado de Cristo hoy en la gracia, en el nuevo pacto? La diferencia es que nosotros los soldados de Cristo hoy ya no andamos afligidos, endeudados y con amargura de espíritu. ¿Por qué? Porque Cristo ya venció en la cruz y nosotros ya fuimos sanados y restaurados. O sea que nosotros somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron y aquí todas fueron hechas nuevas. El pasado quedó atrás, ya no hay amargura, ya no debe haber amargura en nosotros. No debe haber aflicción, no debe haber desánimo, no debe haber nada de estas cosas. Entonces, lo primero que es hacer un soldado de Cristo debe hacer, dice según la palabra aquí, en el versículo 1 es fortalecerse en la gracia de Cristo. ¿Y qué significa gracia? En sí, la gracia es un regalo que Dios nos da y que se obtiene solo por medio de la fe en Jesucristo. Así como nosotros somos salvos por gracia, debemos vivir por gracia. La gracia es la fuerza, ¿cierto? Es la fuerza que nos lleva, la fuerza en Cristo, que nos lleva a ser fuertes ante cualquier circunstancia, hacia cualquier situación, hacia cualquier prueba o aflicción. Si yo entiendo que es la gracia, si yo sé lo que Jesucristo hizo en la cruz, ¿debo estar afligido? ¿Debo estar triste? Pero hay veces que vienen pruebas, porque Jesucristo dijo que venían pruebas, que venían aflicciones, y todos vamos a pasar por ese tipo de circunstancias. Y no es que no tengamos esas pruebas, lo importante es cómo salimos de esas pruebas, cómo salimos de esas circunstancias. Y tenemos la solución. Aquí hay una palabra que nos dice cómo hacerlo. La misma palabra nos dice: no es con ejércitos, no es en mis fuerzas, no es con ejércitos, sino es con mi espíritu, dice el Señor. Usted no puede ir a la batalla solo, en sus fuerzas. ¿Por qué? Porque se cansa. Pero cuando nosotros vamos con el Espíritu de Dios, es mucho más fácil vencer. Isaías 40:29 dice: Él da fuerza, 40:29 dice: Él da fuerza al cansado y multiplica las
debe estar fortalecido en Cristo, fortalecido en la palabra, fortalecido en Él. El soldado de Cristo debe estar parado sobre la roca que es Cristo Jesús. Un soldado de Cristo se debe preparar para enseñar a otros. Esta iglesia ya está equipada. Los pastores estuvieron 6 meses aquí. ¿Cuántos están preparados y equipados para llevar la palabra? En la mano, todos. Todos estamos preparados y equipados para ir y enseñar y comisionar a otros. Ya, iglesia, no tenga miedo. No, pero es que yo no tengamos miedo. El temor no hace parte de nuestra nueva identidad. Dice la palabra que ahora no tenemos un espíritu de temor, sino de amor, poder y dominio propio. Amor, poder y dominio propio para retener todas esas fuerzas que quieren venir, todos los dardos del enemigo a convencernos de lo contrario. Amor para ir y dar amor a los demás porque nosotros somos amor. Y poder, pues el poder que nos delegó en la gran comisión. Nosotros lo tenemos todo, esta iglesia está equipada para ir y ganar Prado Veranero. ¿Cuánto va a tener ganar Prado Veranero? Amén. Amén. Un soldado debe estar preparado para pasar por pruebas difíciles. Está en el versículo 3. Dice, tú pues, de Timoteo, 2:3, dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Aquí Pablo le está diciendo a Timoteo, porque esa carta es la que le manda a Timoteo y le está diciendo, usted está preparado para ello, pero usted también va a tener dificultades. Usted se va a encontrar con personas que lo van a rechazar. Usted se va a encontrar con falsas doctrinas. Usted se va a encontrar con muchas dificultades, eso dice ahí. Pero los que perseveran hasta el final, dice la palabra que esos son los que vamos a recibir la recompensa de él. Entonces, así como Pablo le está diciendo a Timoteo que va a sufrir, que va a tener sufrimientos, así mismo nosotros vamos a tener que pasar por diferentes pruebas. Pero, y muchas veces nosotros como cristianos, yo les quiero decir y animarles, no se dejen desanimar. Hay veces que entre la misma iglesia entra desánimo. Entonces a veces los domingos venimos 10 y, no, pero es que la gente no viene, eso para qué venimos. No, al contrario, Señor, en el nombre de Jesús, el otro domingo vamos a venir. En el nombre de Jesús, Señor, tu palabra dice que tú añades los que han de ser salvos, que el crecimiento lo das tú. Y empezamos a orar, pero no nos dejamos desanimar. ¿Cuántos hermanos oran porque tu esposo, tus hijos vengan a la iglesia, conozcan del Señor? Muchos padres yo veo que oran, hay muchos papás aquí que sus hijos no vienen a la iglesia. Y seguimos orando, tenemos promesas. Yo en mi casa serviremos al Señor. Y nos cogemos de las promesas y le decimos, Señor, tú tienes un tiempo, en tu tiempo mis hijos vendrán, mi esposo vendrá, mi esposa vendrá, mis padres vendrán. ¿Sí? Debemos tener esa fe y esa firmeza y no dejarnos desanimar. Recordemos que cada prueba que pasa es una oportunidad para hacernos más fuertes. David, cada batalla que iba se hacía más fuerte. David, cada batalla que iba venía en victoria. Dice la palabra que muchos más, él no tuvo 400, él tuvo muchos que se agregaron a él, porque veían a un líder que iba a pelear, que iba con todo, un líder que consultaba a Dios, un líder que sabía quién estaba con él. ¿Quién estaba con Dios? Con David, Dios. Él sabía dónde estaba. Él iba a ir a una batalla y él siempre le consultaba a Dios, Dios, ¿voy o no voy? Y Dios le decía, vaya o no vaya. Dios le daba las estrategias a David para ir y pelear. ¿Será que hoy Dios no nos da las estrategias a nosotros para ir y predicar? Claro que sí. ¿Qué tenemos que hacer? Buscarlo. Yo sé que no se ha perdido, Él está ahí, pero es entrar en comunión con Él. Y ahí es donde el Señor nos habla y nos da ese tipo de estrategias. Los soldados de David, como dije, tuvieron que enfrentarse a muchas situaciones difíciles. Muchas veces hasta fueron heridos de muerte. Y esto pasa en la vida espiritual. Recuerden que el enemigo siempre viene
a matar, hurtar y destruir. Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia. A diferencia de ellos, de nosotros, ellos tuvieron que pelear sus propias luchas, sus propias batallas. Aquí hubo alguien que peleó por usted y peleó por mí y nos dio la victoria en la cruz. Y ese se llama Cristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, tanto lo que dijo. Amén. Ellos tuvieron que ir y pelear sus batallas. David tuvo que pelear sus propias batallas en la tierra. Y todos sus hombres también. Nosotros hubo alguien que lo hizo por nosotros. Se dio a sí mismo por nosotros. Y ese fue Él. Él nos dio la victoria en la cruz. Versículo 4 dice: ninguno, ahí no es segundo de Timoteo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Un soldado de Cristo no se deja distraer. En las guerras, en la milicia humana, hay estrategias. Aquí tenemos una coronel retirada. Y uno de las estrategias del enemigo era mandarle mujeres bonitas a los soldados para distraerlos, pues llegar a atacar y matarlos, ¿no? Eso es una estrategia del enemigo. En lo espiritual, eso es en la milicia humana. Usa muchas más estrategias. En nuestra vida espiritual es igual. Muchas distracciones. El enemigo viene a distraernos aquí. Y ahí hemos hablado en otros mensajes. ¿Sí? El enemigo viene y nos distrae con el activismo, con los quehaceres. La televisión distrae, el celular distrae. ¿O no? ¿Cuántos están aquí mirando el celular y no están poniendo atención a la prédica? A mí me da tristeza, pues. Por eso el pastor dice: traigan la Biblia. Porque si ustedes traen la Biblia, se concentran más en eso. Yo diría que los celulares pues, tienen sus aplicativos, darle buen uso. ¿Los celulares son malos? No. Pero démosle buen uso. Aquí venimos a escuchar la palabra. Y si nosotros venimos cada 8 días y salimos igual, no pasó nada. ¿Qué pasó? Vino el ladrón y nos robó las semillas. Nos robó el mensaje. Y salimos iguales. Y eso es lo que el enemigo quiere. Esas son distracciones. Por eso un soldado de Cristo no se deja distraer. Siempre está velando. Siempre está presto a escudriñar la palabra. El enemigo viene a ocuparnos con las cosas del mundo, como dije, los celulares, las reuniones, el activismo. Y vemos a Pablo aquí en los siguientes versículos cómo nos ilustra y compara al soldado de Cristo con los soldados de la milicia, con los atletas y con los agricultores. 3 ejemplos que los vamos a ver. Todos tienen que ser disciplinados. Todos deben estar preparados, dispuestos a sacrificarse para poder obtener los resultados que cada uno quiere. Un soldado en la milicia debe renunciar cuando se mete al batallón, y me corrige Patricia, se va a un soldado, ella tiene que renunciar a su familia, renunciar a todo lo del mundo. Y lo encierran allá y empieza la formación a las 5 de la mañana. ¿Sí o no? Disciplina. 5 de la mañana todo el mundo formado. ¿Qué pasa cuando un soldado no forma y coronel? 10 vueltas a la cancha, lagartijas, cumplidas, pues yo algo sé porque también trabajo con militares. Yo veo eso pasa. ¿Sí o no? Eso pasa en la milicia. Un soldado tiene que renunciar a todo. Debe ser disciplinado. Debe tener prioridades y determinarse a lo que va a hacer en esa institución. ¿A qué va un soldado? Un soldado no va a vacaciones a una guerra. Él va también a prepararse porque si tiene que ir a pelear a la batalla. Eso hace un soldado en la milicia. Un soldado se capitán y dice: soldado, ven aquí. Tenemos que formar. Ay, no, mi capitán es que juega la selección Colombia y yo no puedo. ¿Será que puedo saltar? ¿Cuántos no vienen a la iglesia cuando juegan la selección Colombia? Estoy diciendo que yo quiero ser, pero son ejemplos. No, es que yo no puedo ir porque es que tengo esto, tengo aquello, tengo lo otro.
activismo. No se determinan en las cosas de Dios, no tienen prioridades. Un soldado tiene una prioridad y su prioridad es la institución. Y me corrige Patricia, uno mira a los soldados, coroneles, generales que dan su vida por la institución, por Colombia, dispuestos. Cumpleaños la mamá. Hola mamá, feliz cumpleaños. Cumpleaños la mujer, feliz cumpleaños mi amor, mis hijos no pueden ir. ¿Por qué? Porque ellos determinaron irse a esa institución y ellos saben lo que tienen que cumplir. Ellos no van a dejar la institución porque tengan que avisar, hay gente que ni siquiera pueden venir a enterrar a sus seres queridos. Fuerte. Así le pasaba a los soldados valientes. Ellos tienen prioridades, están determinados, tienen disciplina, los soldados de la milicia. Dice acá, como atletas, luego habla en el versículo 5, también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Un atleta tiene su meta puesta en un premio, llegar a la meta. Sí. ¿Qué tiene que hacer un atleta? Prepararse, entrenarse. Si el preparador o el le dice vamos a trotar tantas millas, no, es que tengo pereza, está lloviendo, es que amaneció lloviendo, venga, esto no, porque es que está lloviendo, está haciendo mal día, no, yo no voy. Eso no es una plata. Si su mirada está puesta en ese premio de llegar a la meta, lo va a hacer. Entonces también tiene que ser disciplinado y determinado. Un atleta tiene que cuidarse en su alimentación. Sí. Un atleta no lo veo comiendo empanadas, rellenas, parece todo es rica, a mí me encanta la rellena. Pero un atleta se debe cuidar en su alimentación. O sea, que sus hábitos cambian, ¿no? En el atleta, su disciplina. Un atleta también es obediente a su entrenador. No hace lo que quiere, no entrena cuando quiere, a la hora que quiere. No, es cuando el entrenador le dice que tiene que entrenar, si realmente él quiere. Luego en el 6 dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Entonces, el agricultor prepara la tierra, su terreno, siembra la semilla y se va. Y vienen 8 meses, ¿cierto? No. El agricultor siempre prepara el terreno, siembra la semilla y está pendiente de que los insectos no se lo coman, tiene que fumigar. Si hace verano, pues tiene que venir a tratar como el echado. Él está pendiente de estar pendiente de su cosecha para poder cosechar, pues tener esa recompensa. La prioridad del agricultor, ¿qué es? Es cuidar su sembrado para poder cosechar. ¿Cuál es la prioridad del atleta? Es entrenar duro, ser disciplinado para llegar a la meta y tener ese premio. Nos mantenemos firmes a pesar de las pruebas, porque siempre vamos a tener nosotros, ellos tienen sus metas, nosotros como soldados de Cristo, nuestra meta es Cristo. Somos cristocéntricos, somos como Cristo, caminamos como Cristo. Un cristiano debe caminar como Cristo, hablar como Cristo, hacer lo que Cristo hacía. Un soldado de Cristo siempre está abierto y receptivo a la palabra de Dios. ¿Por qué? Un soldado se prepara allá en su milicia, el atleta entrena, el atleta está pendiente. Y nosotros, ¿cuál sería nuestra preparación? La oración. La oración. Iglesia, lleguemos temprano a la iglesia, la alabanza es hermosa. Hoy estuvo hermosa, la alabanza siempre está ahí, la alabanza es lo que ofrecemos a Dios. Alabanza. No me quebranto cada vez que eso, y no porque soy Cristo, no, simplemente es porque es el Espíritu. Entonces un soldado se prepara con la palabra receptiva de la palabra, lee la palabra, medita en la palabra. Eso es importante. Un soldado está sujeto a sus superiores. Soldados valientes de David estaban sujetos a David. Los discípulos estaban sujetos a Cristo. Nosotros también estamos sujetos a Cristo. No los pastores, a Cristo.
Aquí nadie está sujeto ni a los pastores de Australia ni a Néstor ni a mí. Estamos todos sujetos a Cristo. Aquí somos una iglesia que somos el cuerpo y la cabeza es Cristo. Y si alguno del cuerpo se duele, nos debe doler a todos, porque eso dice la palabra. Si algún hermano pasa por una situación, déjenosla saber y como cuerpo vamos a estar ahí para ayudarlo, para alentarlo, para darle cualquier solución a la situación que esté pasando. ¿Sí? Un soldado de Cristo no critica, no juzga, no cuestiona. Está siempre dispuesto a ayudar a los demás. Tenemos un soldado en la milicia, cuando son heridos de muerte, ¿qué hace un soldado? Ayuda al otro. Están siempre ayudándose entre todos. Así somos nosotros. Los soldados de David arriesgaban la vida por su rey, peleaban por su rey. Pregunto, ¿estamos dispuestos a dar la vida por Cristo? Estamos dispuestos a darlo todo por aquel que dio su vida por nosotros, por aquel que nos sanó, nos restauró y nos salvó. Somos salvados. Más adelante, en el 2:22, dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los de corazón limpio invocan, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Un soldado de Cristo huye de las tentaciones. El mundo todo el tiempo nos está bombardeando con tentaciones. Y tentaciones no solamente la mujer bonita o el hombre bonito. ¿Sabe cuáles son las tentaciones? El enemigo viene con dardos. Una tentación puede ser la crítica. Una tentación puede ser el juicio. Una tentación es decir mentiras. Una tentación puede ser maldecir o enojarse. Eso puede ser una tentación. ¿Por qué? Porque el enemigo a veces conoce nuestra debilidad. Y él manda el dardo. Y usted sabe que una persona, si esa persona te trae, cada vez que tú la ves o cualquier cosa, dice cosas y a ti te molesta y te provoca, huye de él. Por eso decía Mateo 26:41. ¿Qué decía? Velad y orad para que no entréis en tentación, decía Jesús. Mateo 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. Pero la tentación no solamente es de pasiones, es sentimiento, no, es también. El enemigo viene con esos dardos, hacernos criticar, juzgar, viene a caernos, hacernos caer. Entonces, cuando estemos ante esas circunstancias, quitémonos de ahí. No empecemos a contemplar la tentación como hizo David, el rey David. Ustedes todos saben la historia del rey David. Llegó la tentación y él se puso a contemplar. Nosotros tenemos que quitarla. Quítate de ahí, mijito, porque si no la llega, como dicen los muchachos. Entonces hay que huir de la tentación. Cualquier tentación que quiera venir, que nos quiera venir a hacer alejar del propósito de Dios, debemos quitar. 2:23. Pero desecha las cuestiones necias o insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Un soldado de Cristo no entra en contienda. A veces uno ve cristianos con mismos cristianos de otras, o sea, en diferentes iglesias, peleándose por la misma palabra de Dios, contendiendo. Estamos en 2 Timoteo 2:23. Si nosotros vemos que eso va a originar contiendas, seamos sabios. De hecho, somos sabios. Nosotros tenemos la mente de Cristo, somos inteligentes, no contendamos con el hermano, simplemente nosotros exponemos la palabra, pero si el hermano no quiere entender, no contienda con él. No se enfrasque en discusiones vanas, que lo que van a hacer es hacer alejar a la otra persona, y más si hay personas nuevas. Un soldado de Cristo no se da a las contiendas. Un soldado de Cristo conoce y maneja bien la palabra. Es amable, es apto para enseñar, es paciente. ¿Qué ejemplos de los pastores? Un acto de paciencia y un ejemplo de paciencia de los pastores de Osana. ¿Qué paciencia de ellos? Con todos los que estamos aquí.
Con amor nos han enseñado y nos repetían y nos repetían y nos enseñaban y nos enseñaban. Nunca los vimos enojados, nunca los vimos enojados. Ay, pero ¿cuántas veces nunca dijeron eso? Uy, pero es que ustedes no nunca, no, nada. Cuántas veces que ellos pudieran repetirnos, nos repetían. Y aquí estamos nosotros. Un soldado de Cristo anda siempre equipado. Lo vamos a ver los últimos. ¿Estoy de tiempo? Efesios 6, 10 al 17. Eso es clave. Efesios 6, 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Recuerda que ya hablamos que un soldado está fortalecido en el poder y la gracia de Cristo, eso es lo primero que vimos. Vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes. Vimos que un soldado debe estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de tinieblas de este siglo, contra los huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Y luego habla, por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado esto, estar firme. Repite 2 veces, estar firme. Un soldado de Cristo está firme. La armadura. Es que yo me acuesto y me la quito, y me levanto y me la pongo. No, un soldado. ¿Cómo duerme un soldado en la milicia, Patricia? Vestido, duerme uniformado con el fusil aquí. Con un ojo abierto y eso. Ese es un soldado de la milicia. Nosotros como soldados de Cristo espiritualmente debemos estar así. La armadura la tenemos que estar siempre puesta. Tenemos un arma tan poderosa que es esta la palabra. ¿Con qué peleamos nosotros? Con esto. Cuando yo abro la palabra y la hago viva, porque esto es un libro normal, pero que si yo lo abro y yo lo leo y yo lo estudio y yo la vivo, esto cobra vida cuando yo vivo esta palabra. Esto cobra vida cuando yo la vivo. Y entonces tenemos todo aquí para pelear espiritualmente. ¿Qué tenemos que hacer? Tome la palabra y peleen espiritualmente. Un soldado de Cristo debe estar siempre equipado. ¿Equipado con qué? Con la palabra. Equipado con fe. Vamos a 1 Corintios 15, 58. Esa era la palabra que quería Jesús leer en la reunión que tuvimos de servidores aquí. Y quedé esperando al 80% de los servidores aquí. Algunos estaban excusados. Un soldado de Cristo atiende las actividades, va a las actividades de la iglesia. Como soldados de Cristo aquí nosotros nos comprometimos con el Señor, ¿cierto? Aquí muchos nos comprometimos con Dios, ni siquiera fue con los pastores, fue con el Señor de servir. Pero vemos que los soldados hoy no están cumpliendo con las labores que se comprometieron. No quiero juzgar, simplemente es una reflexión. Y por eso hoy trae esta palabra. Jesús es un verdadero soldado de Cristo. Es un soldado que atiende al llamado de Dios, que cumple con las responsabilidades que se hizo cargo. Un soldado de Cristo da ejemplo, llega temprano. Mira, iglesia, nosotros somos la base, hermanos, somos la base de esta iglesia. Voy a leer esto que dice acá. Así que, hermanos míos amados, estás firmes, mire otra vez, ¿qué? Firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Iglesia, cuando trabajamos para el Señor no es en vano, siempre vamos a tener una recompensa. Y aquí hay 3 palabras: estar firmes y constantes. Constancia. Nosotros somos
la base de esta congregación. Hoy hay nuevos acá, ¿no? Todos somos aquí, pero la mayoría servimos a esta iglesia. ¿Qué pasa si viene un nuevo y nos ve que de la pastora o los pastores vienen cada vez a la iglesia? O el grupo base viene un domingo sí, un domingo no se turno. ¿Usted cree que eso es testimonio para los nuevos? ¿Usted cree que los nuevos se animan a venir a una congregación? Y eso no es un regalo, no. Pero sí es una exhortación en amor. Tenemos que cumplir. Ahora, habrán situaciones un domingo que es una los miércoles aquí hay dos actividades, por ejemplo, solo en la iglesia, y es los domingos y los miércoles, no más. Y vamos a hacer este año más actividades apoyando esas instalaciones. Y yo espero que como grupo base participen de todas las actividades, porque nosotros somos el ejemplo para la gente que vamos a traer. Usted no puede venir y traer un nuevo y no venir un domingo o no venir un miércoles, porque ¿cuál es el ejemplo que le va a dar? Ahí no está siendo ni firme ni constante. La palabra dice que seamos firmes y constantes y que crezcamos en la obra que dice ahí siempre del Señor. Por eso yo les pregunto, ¿estamos siendo soldados de Cristo? ¿Estamos siendo firmes y constantes? ¿Estamos creciendo en la obra que el Señor nos puso? En la obra por lo que cada uno quiso, porque aquí nadie nos obligó. Aquí yo quiero participar en esto, yo quiero hacer esto, yo quiero esto. Entonces solamente le estoy diciendo es, oren y hagan eso. Aquí no les obliga a nadie. Pero sí quiero compromiso con el Señor, con las actividades. ¿Sí? Porque nosotros somos la base, hermano. Nosotros ya estamos equipados. Nosotros somos amor. Nosotros somos la luz de esta congregación. Y como iglesia nosotros debemos dar ejemplo. O sea, yo como voy a invitar a un familiar si yo vengo a la iglesia cada 15 días. O vengo al estudio, a veces voy, a veces no. Recuerde que el testimonio a veces la gente no es tanto lo que tú hables, sino lo que tú dejes ver. ¿Cómo eres tú? ¿Eres constante? ¿Eres firme con las cosas del Señor? Eso es amor. Son frutos. Nos deja ahí la reflexión. Colosenses 3:22 para terminar. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Iglesia, todo lo que nosotros hacemos, lo debemos hacer como para Él. No para agradarle al pastor o a los pastores, simplemente es para agradarle a Dios. Simplemente es el testimonio para que las demás personas nos vean y también nosotros, eso también produce la fe en la gente. Háganlo como para el Señor y no para qué, para los hombres. Este es el mensaje que yo les tenía. Quiero que reflexionemos en esto. ¿Amén? Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú ya nos has equipado, Señor, con tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy somos soldados de Cristo, Señor. Sabemos que a veces, Señor, vienen desánimos, Señor, vienen cosas que nos quieren, pruebas que nos quieren alejar del propósito tuyo. Pero ahí, Señor, yo me levanto en el poder de tu nombre. Y todo acto porque el enemigo quiera venirme a distraer y a sacarme del propósito para el cual tú me has llamado, yo lo echo fuera en el nombre de Jesús. Y le dice, Señor, yo te quiero servir de corazón. Dile, Señor, gracias porque tú has puesto en mí un corazón de carne, un corazón amoroso. Y le dice, Señor, yo quiero servirte, yo quiero conocerte más, yo quiero ir y llevar tu palabra. Y le dice, Señor, yo quiero ser ese soldado firme, constante, ese soldado que está dispuesto a darlo todo por ti, Señor. Porque tú peleaste esa batalla por mí en la cruz y me diste la victoria allí en la cruz. Ahora, Señor, yo quiero pelear por ti. Dile, Señor, yo quiero pelear por ti. Dile, Señor, yo quiero ir y llevar tu palabra. Espíritu Santo de Dios, gracias porque eres tú quien nos enseña. Eres tú nuestro maestro.
Eres tú nuestro consolador, eres tú nuestro todo. Yo doy gracias, Señor. Gracias por esta congregación, Señor. Gracias por cada hermano que hoy está en este lugar escuchando esta palabra, Señor. Gracias porque a partir de hoy estos hermanos se determinan, Señor, a cumplir el propósito tuyo, a cumplir el propósito para el cual tú, Señor, los has llamado, Señor. Gracias, Señor, por cada soldado de Cristo que está hoy en este lugar, Señor. Gracias porque tú pones en ellos ese querer como ese hacer. Tú pones en ellos esa hambre y esa sed por tu palabra y por servir en el reino. Gracias, Señor, porque ellos son el reino de Dios en esta tierra. Gracias porque esta iglesia es la sal y la luz en esta tierra. Gracias, Señor, porque esta iglesia es una iglesia que trasciende día a día, Señor. Gracias a ti, a lo que tú hiciste en la cruz por medio de la obra redentora. Padre Santo, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.